Can Yaman no se olvida de Anne Ercel ni por un segundo. Y hoy les voy a contar la razón real, la que pocos saben, detrás de esta historia que sigue dando vueltas. Olvídense de los titulares vacíos, esto va directo al grano. Porque seamos sinceros, esto de Can y Anne es un culebrón que no termina, ¿verdad? Llevan un montón de tiempo separados, cada uno por su lado con sus proyectos, sus vidas, y hasta con otras parejas. Pero hay algo, una espinita clavada, que hace que el nombre de Anne Ercel siga resonando en la cabeza de Can Yaman, y no me refiero a un amor platónico ni nada de eso. Yo estuve investigando, hablando con gente, leyendo entre líneas, y creo que la clave está en lo que representó Anne para él en su momento. Can Yaman explotó a nivel mundial de la mano de Erken Cikus. Fue un fenómeno. ¿Y quién era su CEO protagonista, su química explosiva en pantalla? Anne Ercel. No era solo una compañera de set, era el alma gemela de ese proyecto que lo catapultó al estrellato. Piensen en esto, cuando eres joven empiezas a triunfar, y el éxito es masivo, te aferras a lo que te hizo llegar ahí. Y Anne era esa chispa, ese complemento perfecto que hizo que la magia funcionara. No es solo un recuerdo bonito de un rodaje, para Can, Anne era la cara visible de su primer gran bombazo, la que estaba a su lado cuando el mundo entero se fijó en él. Para ser honestos, creo que Can ha tenido otras relaciones, ha conocido a otras mujeres, pero ninguna ha tenido ese mismo impacto, ese mismo simbolismo de su momento cumbre. Es como si Anne fuera la banda sonora de su éxito inicial. Cada vez que él piense en cómo empezó todo, en lo rápido que escaló, en esa fama que le llegó de la noche a la mañana, va a aparecer la imagen de Anne Ercel. Muchos dicen que Can es un mujeriego que no se compromete, que es solo una etapa. Pero yo sospecho que hay algo más profundo. No creo que sea amor eterno ni nada de eso tan dramático, pero sí creo que hay un respeto, una admiración, y sobre todo, una conexión con su pasado que es imposible de borrar. Anne es la personificación de su momento más dorado, el de la explosión. Y eso se nota, ¿eh? De vez en cuando salen a la luz comentarios, likes, o incluso encuentros casuales que reavivan la llama. No es que estén buscando una reconciliación, pero sí es verdad que hay una especie de hilo invisible que los mantiene unidos. ¿Será que Can, en el fondo, sabe que una parte de su éxito se lo debe a esa química que compartió con Anne? Ojo, esto no lo digo con mala intención, para nada. Es simplemente analizar una situación que a todos nos intriga. Cuando una pareja tiene esa química tan brutal en pantalla, y luego se rumorea que también la tuvieron en la vida real, o que tuvieron una conexión muy fuerte, es normal que el público se quede enganchado. Y más si el actor principal sigue dando de qué hablar en relación a su ex compañera. Yo me imagino a Can en algún momento de introspección, pensando en su carrera, en los hitos que ha alcanzado, y es inevitable que Anne aparezca en ese pensamiento. No es que la extrañe románticamente quizás, pero sí como un símbolo de una etapa inolvidable. ¿Y qué pasa con Anne? Bueno, ella sigue con su camino, triunfando en sus proyectos, y parece estar muy centrada en su vida. Pero la sombra de Can sigue ahí, ¿no creen? Es curioso cómo el tiempo y la distancia no siempre borran por completo las huellas que dejamos en la vida de alguien, especialmente cuando esas huellas están marcadas por un éxito tan rotundo. Así que ahí lo tienen, la razón oculta por la que Can Yaman, en el fondo, nunca olvidará a Anne Ercel. No es solo una actriz, es el recuerdo vivo de su despegue. Pero ahora les pregunto a ustedes, ¿creéis que esta conexión es solo profesional y de recuerdo, o todavía hay algo de chispa entre ellos?